Este ejemplo tiene un procedimiento muy parecido al compensador en atraso simple, aunque aquí lo que vemos es que la función g de s tiene 3 polos en el denominador y solo un valor constante k en el numerador. En un momento vamos a ver cómo es que esto afecta al procedimiento. Lo que nos piden es diseñar un compensador para que el sistema tenga una constante de velocidad de 10 y un margen de fase de 60 grados. Estos dos datos hay que anotarlos, pues serán importantes más adelante. El primer paso es obtener el valor de k con la ecuación de la constante de velocidad. Esta es una fórmula con la que podemos encontrar el valor de la constante de velocidad cuando el límite de s tiende a 0 en la función multiplicada por una s. Entonces, la s que multiplica la función se elimina con una de las s del denominador, mientras que las s de s más 2 y s más 3 se eliminan por valer 0. Con esto nos queda que la constante de velocidad es de k entre 6, pero el valor que queremos es el de la k, por ello la despejamos de la ecuación. La k es igual a 6 por la constante de velocidad, que tiene un valor de 10. Multiplicamos 6 por 10 y ya obtenemos que la ganancia k es de 60. Así que la sustituimos en la función original. Ahora, como este método es por respuesta en frecuencia, necesitamos escribir las ecuaciones de magnitud y fase de la función. Esto se explica mejor en el video de los diagramas de Bode. La ecuación de magnitud es 20 logaritmo de la raíz cuadrada de los valores reales e imaginarios al cuadrado de cada término. Aquí aparecen como una división, pero podemos separarlos en sumas y restas, con el 20 logaritmo al inicio de cada término. El término de arriba debe ser positivo, mientras que los de abajo son negativos. Esta ecuación nos servirá para determinar la magnitud del sistema con respecto a la frecuencia. Por otro lado, también ocupamos la ecuación de ángulo o fase. Esta se obtiene con la tangente inversa de los números imaginarios entre los reales de cada término. De igual forma, el término de arriba debe ser positivo y los de abajo negativos. Como la tangente inversa de 0 es 0, se elimina este término, mientras que omega entre 0 da infinito, y la tangente inversa de infinito es 90 o menos 90 grados en este caso. Por lo tanto, la ecuación de fase es de menos 90 grados menos tangente inversa de omega entre 2 menos tangente inversa de omega entre 3. Ahora con estas dos ecuaciones vamos a hacer una tabla de valores variando el valor de la frecuencia. La intención es encontrar el valor de la frecuencia que hace que la magnitud sea de 0 y el valor que hace que la fase sea de menos 180 grados. En este ejemplo, los valores son de 3.38 y 2.45 radianes por segundo. La frecuencia que hace que la fase sea de menos 180 es la frecuencia de fase, mientras que la que logra una magnitud de 0 es la frecuencia de ganancia. Con la frecuencia de fase podemos encontrar el margen de ganancia, siendo la diferencia de 0 y el valor de la magnitud a esta frecuencia. El margen de ganancia es de menos 6.017 decibeles. Por otro lado, el margen de fase es la diferencia entre el valor del ángulo a la frecuencia de la ganancia y menos 180 grados, o sea, menos 197.79 más 180 grados. El resultado es de menos 17.79 grados. Lo siguiente es calcular el ángulo deseado del compensador. Este se obtiene con la suma de menos 180 grados más el margen de fase deseado, que era de 60 grados, más un ángulo adicional que casi siempre se toma de 5 grados. Esto nos da un ángulo deseado de menos 115 grados. Volvemos a hacer una tabla de valores, pero ahora para encontrar la frecuencia que hace que la fase sea de menos 115 grados. Esta frecuencia resulta de 0.535 radianes por segundo. Luego necesitamos el valor del ángulo beta del compensador. Para esto igualamos 20 logaritmo de beta con el valor de la magnitud a la frecuencia del ángulo deseado, o sea 24.99. El 20 lo podemos pasar al otro lado dividiendo, y como nos quedaría un logaritmo de base 10 del lado izquierdo, lo que podemos hacer es agregar un 10 que se va a elevar a los valores de cada lado de la igualdad. Un 10 elevado a un logaritmo de base 10 se elimina, así que solo nos queda el ángulo beta del lado izquierdo, que tendrá un valor de 17.776. Por definición, sabemos que cuando beta tiene un valor mayor a 17,
se va a necesitar de un compensador doble. Entonces tenemos que agregar un paso al procedimiento. Debemos encontrar un nuevo valor de beta con el mismo procedimiento anterior, solo que agregando un 2 que va a multiplicar a lo de la izquierda, o sea que ahora va a ser 40 el logaritmo de beta. Con esta única diferencia, el nuevo valor de beta nos da de 4.21. Ahora vamos a calcular los valores del 0, polo y ganancia del compensador. El 0 se obtiene dividiendo la frecuencia deseada entre 10, lo cual nos da como resultado 0.53. El polo es este mismo resultado dividido entre el nuevo valor de beta, lo cual da de 0.0127. Mientras que la ganancia es el inverso del nuevo valor de beta, o sea 1 entre 4.2, que da 0.237. Reemplazamos cada resultado en la ecuación del compensador, la cual es S más el 0 entre S más el polo, y todo esto al cuadrado, multiplicado por la ganancia de compensación. Si multiplicamos este compensador por la función original, obtenemos la ecuación del sistema compensado. Por último, en un simulador podemos comprobar este problema. Nos deben aparecer dos gráficas, una con el margen de fase original y otra con el margen corregido de 60 grados.